En las clases de termodinámica siempre se nos hace énfasis en los diagramas de procesos de cambios de fase para sustancias puras. Sin embargo, es algo que por lo general nos cuesta un poco entender al principio. Entonces, en este caso les quiero explicar cómo se genera esto que se le llama una curva de saturación. Este gráfico en particular es de temperatura y volumen específico. Existen diagramas de presión, volumen específico, diagramas de presión entropía o presión entalpía, temperatura entropía o temperatura entalpía. Pero si entienden este diagrama, pueden entender los demás porque la idea general es la misma. Se lo voy a explicar para el caso del agua. Esta campana o curva de saturación tiene distintas zonas. La parte de la izquierda de esta curva se le llama líquido comprimido o zona de líquido comprimido y también se le puede llamar líquido subenfriado hasta el punto crítico. Después del punto crítico se le llama zona de vapor sobrecalentado. Todo lo que está dentro de la curva de saturación se le llama zona de mezcla o vapor húmedo. Si comenzamos con el agua en un estado de líquido comprimido y empezamos a agregar energía en forma de calor, vamos a observar que el volumen específico y la temperatura irán aumentando hasta llegar a este punto que se le llama punto de saturación o punto de líquido saturado. Cuando ustedes escuchen líquido saturado se refiere a agua, en este caso, que está a punto de empezar a evaporarse. Es decir, que cualquier cantidad de energía que ustedes agreguen al agua, esta va a empezar a evaporarse. Eso se refiere el líquido saturado. Cuando comienza este cambio de fase, el proceso es a temperatura constante, es decir, que es isotérmico. Por eso esta línea de aquí es totalmente horizontal hasta llegar a este punto. Recuerden que aquí la calidad es de 0 y aquí la calidad es de 1, la calidad o el título. Este punto de aquí se le llama vapor saturado. Cuando escuchen vapor saturado, esto se refiere a vapor de agua que está a punto de condensarse. Es decir, que cualquier cantidad de energía que se le retire a este vapor saturado, este va a comenzar a condensarse mucho más fácil. Después, en la zona de vapor sobrecalentado, si se le sigue añadiendo energía en forma de calor, eh, vamos a llegar a esta parte de aquí. Ojo que todo esto es a una presión constante. Si nosotros empezamos a variar la presión, ya esta trayectoria no se va a cumplir, sino que siempre deben tener ustedes en mente que para cada temperatura de saturación existe una presión de saturación. Entonces, si esto va variando, ya esto no tiene ningún sentido. En la zona de vapor sobrecalentado, ya la presión y la temperatura son independientes. Para distintas presiones, las trayectorias van siendo las mismas o muy parecidas, la forma es muy parecida, hasta que llegan a esta parte de aquí que se le conoce como punto crítico. Este punto crítico es, digamos, el punto, valga la redundancia, donde el estado de líquido saturado y vapor saturado son iguales. Ya temperaturas por encima de este punto, temperaturas y presiones por encima de este punto se les conoce como supercríticas. Eso no se mira mucho, por lo menos en termodinámica 1, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, que eso es lo más importante. Ahora, como les iba diciendo, toda esta campana se van formando líneas de presión constante que van teniendo trayectorias muy parecidas. Entonces, estas líneas de saturación se forman, en este caso, con temperaturas de saturación y los volúmenes específicos que se les llaman B sub F y B sub G. Los B sub F representan el volumen específico de una sustancia que está en el punto de líquido saturado y los B sub G representan el volumen específico de una sustancia que está en el punto de vapor saturado. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este caso.
Yo para hacer esta gráfica me ayudé de la tabla A4 y A6 que se encuentran en el libro de termodinámica de Sanger. No importa la edición, creo que los apéndices siempre son los mismos. Entonces, aquí yo ya hice una columna de temperatura en grados Celsius que va desde 0 hasta la temperatura crítica, que es de 373.95 grados Celsius para el agua. Esto de aquí representa el volumen específico. Todo esto desde aquí hasta acá, que es la temperatura crítica, son los V sub F, es decir, los que se encuentran en esta parte de acá. Ahora, para que Excel me pueda hacer la gráfica de manera correcta, necesito también los V sub G. Para que la gráfica se realice de manera correcta, entonces necesito que esto vaya en orden. Es decir, si ustedes se fijan en la tabla A4 del libro, los V sub G van de mayor a menor, son estos de acá. Entonces, para que se grafique la campana como tal, debemos ir en orden. O sea, aquí va de menor a mayor. Entonces aquí está 0.003106 y luego va 0.004953 y así sucesivamente. Ahora, si se fijan, los datos de la temperatura se van repitiendo porque obviamente son los mismos de acá. Entonces, una vez hecho eso, podemos proceder a realizar la gráfica. Para hacer la gráfica, nos vamos a la pestaña Insertar, nos vamos a esta parte que dice Gráficos y va a ser uno de dispersión. Voy a utilizar este. Entonces, cuando ustedes utilicen este programa y las gráficas, siempre fíjense en la descripción. Entonces, este de dispersión yo lo voy a utilizar justo por la descripción. Dice que se use cuando hay muchos puntos de datos y los datos representan un conjunto de pares X y Y basados en una fórmula. Entonces, esta es la que más me puede servir. Entonces, una vez hecho esto, damos clic sobre la ventana en blanco, damos en seleccionar datos, clic en agregar, nombre de la serie, le voy a poner gráfico, temperatura, volumen. Los valores de la serie X van a ser los del volumen específico, entonces seleccionamos toda esa columna. Y los valores de la serie Y van a ser los de la temperatura. Damos en aceptar y aceptar. Si ustedes se fijan aquí, esto no parece realmente como una campana. Entonces, para darle forma y enseñárselos de mejor manera, ya previamente había puesto aquí algunos datos para que se visualice mucho mejor. Se mira de esta manera porque los datos de la tabla son demasiados. Entonces, la curva se mira así, pero realmente la campana está en esta región y ahorita ya lo vamos a ver. Bien, analicemos los datos. Aquí lo más importante es el dato de la presión y ese debe ser constante. Entonces, aquí me dice que la presión es igual a 8000 kilopascales. Entonces, para 8000 kilopascales, la temperatura de saturación es esta, 295.01 grados Celsius. Estos datos ustedes los pueden comprobar en las tablas. Bien, yo ya tengo aquí B sub F y B sub G. Entonces, B sub F ya sé que está en la zona de líquido saturado. Entonces, para construir la gráfica, lo que voy a hacer es copiar este dato de aquí y lo que voy a hacer es que la siguiente celda va a ser igual a este dato más, por ejemplo, 0.001. Esto lo hago con el único objetivo de que tenga suficientes datos para poder hacer la línea de presión en este gráfico y que se note. O sea, no estoy haciendo nada aquí con una exactitud o algo por el estilo, solo es para que la gráfica se pueda ver, solo es para tener datos para la gráfica. Entonces, eso voy a ir haciendo hasta llegar
a este valor de aquí, que es 0.023.528, o un aproximado a eso. Entonces voy a bajar. Voy a buscar más o menos 0.023, miren, 0.023, y ya estos de aquí ya los puedo borrar. Bien, entonces en esta última fila lo único que voy a hacer es copiar este dato. Bien, una vez teniendo esto, nosotros ya sabemos que un proceso de cambio de fase es isotérmico. Quiere decir que todas estas temperaturas van a ser a 295 grados. En este caso, les tengo que decir que en esta tabla de temperaturas no está 295.01, solo está 295. Pero como solo es una demostración para que miren cómo es que se forma la gráfica, voy a utilizar entonces 295 para no tener que estar interpolando. Entonces, como el proceso es isotérmico, desde B sub F hasta B sub G, entonces aquí la temperatura va a ser la misma. Recuerden que después de B sub G, lo que sigue es zona de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, para continuar esta tabla, necesitamos las tablas de vapor sobrecalentado, que son las del apéndice A6. Buscamos la presión de 8000 kilopascales o 8 megapascales, que es esta de acá, y los datos del volumen son los de esta columna. Voy a empezar de la temperatura que está después de la desaturación, que es la de 300 grados, y voy a copiar todos estos datos de acá. Lo mismo con las temperaturas. Hecho esto, ya básicamente tenemos todos los datos solo para armar la gráfica. Entonces voy a dar un formato para que no se mire tanto relajo aquí. Bueno, aquí ya le di otro formato a la tabla, y antes de continuar, ya para que esto se vaya viendo un poquito mejor, voy a cambiarle los rangos al gráfico. Entonces, basándome en las temperaturas, podría ponerle, por ejemplo, en Y, que me muestre, por ejemplo, desde 270 hasta 390. Así está bien. Y en X, que me muestre, por ejemplo, desde menos 0.00 hasta 0.04. Bien, entonces aquí ya sí se mira la curva mucho mejor con esos rangos que establecí. Bien, para agregar lo siguiente que va a hacer, que me va a representar la línea de presión constante, que es de 8000 kilopascales, voy a hacer clic derecho, seleccionar datos, agregar. Voy a ponerle el nombre de la serie, línea de presión constante. Los valores de la serie X siempre van a ser estos, volumen específico, y los de Y siempre las temperaturas. Okay, aceptar, aceptar. Aquí vamos a cambiarle estos rangos. Voy a ponerle 270 a 390. Ok, ahí está. Y bueno, esta línea azul representa la curva de saturación y esta representa la línea de presión constante. Si se fijaron, esta se formó simplemente con temperaturas de saturación y B sub F,
y esta con temperaturas de saturación y B sub G. Otra observación importante, por si se lo están preguntando, es que aquí no incluí las líneas que van de este lado, que son características en la región de líquido comprimido. Eso es porque en los libros de termodinámica casi no hay datos de la región de líquido comprimido. Y eso es porque hay cierta independencia entre la presión y otras propiedades para las sustancias cuando están en esta fase. Y de todas maneras es algo que casi no se utiliza, al menos en esta clase. Entonces por eso me centro desde el líquido saturado y hasta la cierta zona del vapor sobrecalentado. Ahora lo único que queda es darle un formato más bonito a esto para que se mire más presentable y sobre todo más detallado, para que se indique qué son cada una de estas líneas. Entonces le puedo poner, por ejemplo, este formato. Luego se pueden ir aquí a diseño rápido y escoger alguno de estos. Este está bien. Y aquí nada más le ponen los títulos. Bien, aquí ya le puse los títulos a cada eje, temperatura, volumen específico. Y esta curva azul quiero que se llame curva de saturación. Entonces lo que voy a hacer es dar clic derecho, seleccionar datos. Escojo este que es el que quiero modificar. Doy clic en modificar y aquí le voy a poner curva de saturación. Doy en aceptar, aceptar y ya se me cambia el nombre aquí. Entonces eso será todo por este video. Espero que realmente hayan entendido. Si entienden esto van a entender todo lo demás o lo principal. Y les va a servir mucho también en termodinámica 2, más que todo entenderlo. No el armarlo, sino entenderlo.